de Ángel correspondiente a la semana en curso y que además, laboralmente hablando, hoy comienza por el puente largo, por el puente o el fin de semana largo de ayer como consecuencia de las reformas a la Ley Federal del Trabajo hace algunos años. Martes 7 de febrero del año 2023. Voy a comentar con usted hoy un tema que tiene que ver con este proceso de la Alianza Va por México en su búsqueda no solo de designar un candidato competitivo, fuerte, capaz, aceptado por amplios sectores de la sociedad para competir el año 2024 por la presidencia de la República, sino con algo que tiene que ver antes, las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Me ha sorprendido la uniformidad donde prácticamente todos los comentaristas, opinantes, etc., con algunas honrosísimas excepciones, una de ellas, debo mencionarlo, es la de Macario Esquetino, que ha argumentado y demostrado la conveniencia, para no decir el imperativo, de lo que procede en esta etapa es fortalecer la Alianza Va por México, ganar las elecciones de Coahuila y el Estado de México, y entonces sí, al salir fortalecidos, aclarar, desarrollar cuál va a ser el método para la selección del candidato y entrar fuertes en la contienda del 24. En relación con eso decía, me ha sorprendido la uniformidad de tirios y troyanos en los espacios mediáticos, de exigirle desde ya, dicen ellos, y ahorita voy a dar un caso interesante, porque de no hacerlo así, la derrota en el 24 sería algo cantado desde hoy. Ayer lunes, en el periódico Reforma, este joven intelectual Jesús Silva Herzog Márquez escribió su colaboración semanal, que es los lunes, una colaboración cuyo título es sugerente: El proceso es la sustancia. ¿Qué significa ya cuando lee uno la colaboración? ¿Qué significa esto del proceso es la sustancia? Esencialmente, tratando de entender con ese lenguaje tan propio de algunos intelectuales o falsos intelectuales, que no saben escribir claro, sino que entre más rebuscada sea su prosa, han de pensar que se ven más inteligentes. Y no es así. El proceso se refiere al método para definir al candidato a la presidencia de la República en el año 2024, o para la elección del año 2024. Sin tomar en cuenta, y esto es lo interesante, sin tomar en cuenta que la prioridad que tiene la Alianza Va por México ahorita y de aquí a junio de este año es obtener la victoria en dos elecciones que, al margen de la cuestión numérica, serán fundamentales: Estado de México y Coahuila. El joven Silva Herzog Márquez, en esta colaboración suya, voy a leer, porque además aquí es donde se resume su posición, voy a leer la parte del último de los 1, 2, 3, 4, 5 párrafos. Leo textualmente. En ausencia de una plataforma de competencia interna, se muestra la superficialidad de la coincidencia. Si la coalición se resquebraja a diario, es porque no hay un marco sólidamente pactado para ir fortaleciendo las alternativas. Es necesario, por eso, abrir la arena de la contienda opositora. No veo otra ruta que la confrontación abierta, intensa, de opciones,
En el conflicto opositor está el combustible de su crecimiento. Quien quiera aterciopelar el camino, prepara la debacle. Es necesario el debate, el auténtico debate que es inevitablemente áspero. Quienes apuesten a la política del cónclave repetirán el fracaso del 2018. Por eso, lo que es de exigirse hoy a las oposiciones es una ruta y un calendario claros para la contienda interna. El procedimiento es la sustancia. Habrá oposición competitiva si despliega con civilidad sus diferencias, si es capaz de conducir razonablemente sus controversias. La oposición debe dejar de ser una multitud de banalidades. Para una persona no familiarizada con esta forma de escribir, pues puede ser difícil entender en esto que parece más bien literatura, no una columna de opinión política. Pero en fin, intentaremos determinar qué es lo que quiso decir el joven Silva Herzog Márquez. Dice: es necesario por eso abrir la arena de la contienda opositora. No veo otra ruta que la confrontación abierta, intensa, de opciones. En pocas palabras, para que la oposición sea opción, tiene que darse en la madre internamente. Hay que luchar, hay que duro el... Yo no sé dónde aprendió este joven a hacer política. Aquí estas líneas que leí evidencia el gran mal de los intelectuales o de los falsos intelectuales mexicanos: el desprecio por la política real. En el caso del joven Silva Herzog Márquez, me gustaría recordar que su señor abuelo, don Jesús Silva Herzog, un intelectual, un historiador respetado, pero además fue un político que participó activamente en la política. Fue del círculo cercano a Lázaro Cárdenas, fue un integrante importante de ese círculo de intelectuales, junto con Narciso Bassols, por decir un nombre, que apoyaron con sus conocimientos teóricos de la historia, etcétera, a conformar una visión de gobierno. Puede uno estar de acuerdo o en desacuerdo con el gobierno de Lázaro Cárdenas, pero finalmente grandes intelectuales participaron en su gobierno. Se ensuciaron, para decirlo coloquialmente, las manos en la política real. Pero antes que don Jesús, hubo muchos intelectuales que participaron en la política real, que no se quedaron en su torre de marfil, en su pedacito, no se quedaron en su cubículo, en su escritorio, en su cátedra, sino que le entraron a los trancazos de la política. Hoy, por desgracia, no obstante la cantidad de ejemplos en sentido contrario, nuestra intelectualidad, cualquier cosa que ello signifique, ha decidido replegarse y mantenerse en su zona de confort. Prácticamente hoy, en este país, no hay uno de esos grandes intelectuales que participe activamente en la política. Quizá el último que participó en la política real fue el doctor Jorge Castañeda, que fungió como secretario de Relaciones Exteriores en el periodo del presidente Fox, no completos los 6 años, pero sí una parte importante de ese sexenio. Pero de ahí en fuera, los demás sí mostraban alguna cosita, platicaban, pero se han replegado. Incluso los compañeros de tertulia intelectual de Jorge, Aguilar Camín y Leo Zuckerman, ellos son intelectuales, que desde arriba ven, desde su atalaya, desde su torre de marfil, le dicen a los políticos y a sus partidos qué deben hacer, cómo deben hacerlo.
Prácticamente ellos son casi el oráculo de Delfos en materia política. Les dicen, si no hacen esto, les va a pasar esto. Y así, muchos intelectuales han adoptado esa cómoda y fácil forma de conducirse. Al mismo tiempo, pues no desprecian programas bien pagados, en algunos casos premios, becas, alguna agregaduría cultural por aquí y por allá, etc. Pero hay una actitud casi aséptica frente a la política real. Este joven intelectual lo evidencia claramente en esta parte del párrafo que leí. Si les leo todo el párrafo, casi estoy seguro que poco o nada entendería. ¿Por qué? El gran problema, o uno de los grandes problemas de nuestros intelectuales, es pensar, equivocadamente desde mi punto de vista, que en la medida en que escriban y hablen rebuscadamente, con un lenguaje complicado para capillas muy menores en cuanto a número, esas capillas, se verán más inteligentes. La verdad es que es lo contrario. El intelectual que verdaderamente domina un tema puede hablar con claridad, con sencillez, para transmitir su mensaje. Y volviendo al tema de los políticos en activo, hay una experiencia que vale la pena señalar. En el caso europeo, intelectuales franceses, o franco-español uno de ellos, el primero André Malraux y el segundo Jorge Semprún, que se incorporaron incluso a la lucha de la resistencia francesa para combatir a las fuerzas de Adolfo Hitler. Dice uno, qué contraste con nuestros intelectuales, efectivamente, qué contraste. ¿A qué se debe ese cambio? ¿Quién sería responsable de esa transformación de aquellos intelectuales que se atrevían a incorporarse a partidos? Fuera el Partido Comunista, algunos al Partido Acción Nacional. ¿Quién puede negar la participación activa, valiente, de intelectuales del derecho, abogados casi todos ellos, que fundaron el PAN, por ejemplo? Es decir, la participación de los intelectuales en la política real en México ha sido, así fuere pequeña, pero ha sido una constante. Pero hoy se ha roto eso, se ha roto. Es decir, ahora resulta que el baldón, no de oprobio, sino de orgullo, es: yo no me meto en la política real, yo analizo, yo estudio, yo doy cátedra, yo dirijo tesis, siempre en esa especie de limbo, de esa matriz alimentándose de ese jugoso líquido amniótico que hace que obtengan, en algunos casos, elevados ingresos, no en todos, pero no mezclándose con esos plebeyos que hacen política. Qué lástima, pues, que personas inteligentes, como es el caso de este joven, no decidan entrarle a la política, militar en un partido, y ahí sí expresar estas cosas que ha escrito, primeramente para ver si las entienden. Pero en fin, esa es la realidad de la intelectualidad mexicana. Muchas gracias y lo espero mañana, miércoles, aquí, en este espacio que es de usted más que mío. Gracias.